Amigos, bienvenidos a otro capítulo más de El Juego del Éxito y No Morir en el Intento. Ahora quiero presentarles a un buen amigo, Omar Juárez, el cual nos va a platicar un proyecto nuevo que tiene y me gustaría que le pongamos atención porque tiene un contexto muy interesante y que quiere reflexionar algo sobre nuestra cultura. Estamos presentando en el podcast, como lo hemos platicado, una serie de personas que nos van a alimentar y nos van a poder sumar a lo que estamos haciendo día a día. Omar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días. Pues muy contento de estar aquí en tu espacio. Antes que nada, gracias porque pues me consideraste y es para mí un honor compartir un poco de lo que traigo. Qué bueno, Omar, que te animaste a participar con nosotros. Lo que queremos contigo es escuchar a dónde viene esa flexibilidad o esa situación que tú quieres manejarnos ahora y más que nada conocer tu proyecto. Eso me llamó la atención. Cuando platicamos, me gustó mucho lo que estás haciendo y a dónde te está llevando toda esta parte o esta situación en tu vida. Pero primero que nada me gustaría que te presentaras con el público, conocer de dónde vienes, qué haces, cómo estás, a qué te dedicas y por qué surge esta idea, por favor. Claro. Sí, pues bueno, mi nombre es Pablo Omar Juárez Elizalde. Tengo 37 años y nací en el estado de Puebla, mexicano, obviamente. Este, pues fíjate que actualmente soy vendedor de la mejor marca del mundo en autos. No sé si puedo decir marca, pero Claro, adelante. ok, estoy trabajando en BMW, en la mejor agencia del mundo, también, es Lerma Motors, y eso es a lo que me dedico, ¿no? Con lo que, vamos a decir, con lo que vivo. Pero pues mi pasión, la realidad es que es la escritura. Como les decía, nací en el estado de Puebla, por situaciones de la vida estoy aquí y me siento muy feliz. Quiero empezar un poco con el tema de mí. Eh, Parte de mi infancia, más bien toda mi infancia, yo me considero que fui un niño muy feliz. Estoy hecho como a la vieja escuela, entre retas de fútbol, esas retas interminables, ¿no? Que terminaban en la noche y no nos importaba si llovía. Pese lo que pasara lo que pasara, siempre estábamos dispuestos a jugar, a divertirnos y a compartir esos momentos. También juegos rudos, que ahora ya no los he escuchado ni visto, como el burro 16, burro entamalado, etcétera. Juegos muy mexicanos, considero yo. Era un niño muy callejero, la realidad. También hablando un poco de mi infancia, pues la realidad es que de niño yo soñaba con ser presidente de la República. Vino a mi mente como de que, bueno, y la pregunta, ¿no? Que siempre nos hacen de niños. ¿Y tú qué quieres ser de grande? Y pues unos policía, bomberos, etcétera. Decía, no, pues yo quiero pues, tener el puesto más grande de México. Y dije, pues quiero ser presidente de la República. Este, para hablar un poquito más de mí también, eh, algo que me marcó mucho fue el nacimiento de mi primogénita. Eh, la tuve a los días antes de cumplir 18 años. A mi hija, Pau, eh, cambió mi vida, ¿no? O sea, una cosa es de pensar y saber que iba a tener un hijo, ver a su mamá que estaba embarazada, pero otra cosa fue diferente cuando la tuve en mis brazos, ¿no? Es algo muy bonito que tuve. También hablando de eso, tengo dos hijos más, Máximo y Magno. Son tres hijos que tengo en total. Soy divorciado y sí,
quiero compartirles también cuál ha sido uno de mis mayores retos en la vida. Pues fue debatirme entre la vida y la muerte cuando supe que tenía COVID, ¿no? No solo es el saber que tenía COVID, sino todo lo que estaba detrás de ello. Fue en el 2020, pues solamente se hablaba de pura muerte, ¿no? No, pues que ya se contagió tal, ya murió, ya murió, ya murió. O sea, y gente cercana a mi familia había muerto de COVID. Entonces, creo que ese ha sido uno de los mayores retos, el vivir, porque ahí descubrí que realmente mucha gente muere porque quiere, por temor. En ese momento, llegó un momento en el COVID que estaba yo tirado en la cama y ya estaba cansado, ya no podía más, sentía yo que ya no podía más. Y ese momento fue el definitivo, porque pienso yo que si hubiese dicho ya hasta ahí, creo que ahí me hubiera quedado. Pero no, descubrí que no, que debía yo sacar fuerza de mí para salir adelante y vivir. Y así fue. ¿Crees que ese momento cambió tu vida o crees que esa situación hizo un parteaguas en tu forma de ver la vida y lo que está pasando en tu entorno? Fue un parteaguas porque de ahí me definí y es cuando apliqué lo que aprendí, porque a mí me gusta mucho el desarrollo personal. Había tomado entrenamientos de inteligencia emocional y solamente tenía los conocimientos aquí, pero en ese momento fue cuando lo apliqué y dije, no, a ver, yo ya sé esto, sé que debo darle una causa a mi vida y la causa fueron mis hijos. A mí me partió mucho que mi hijo Máximo se quedó afuera de la recámara porque yo estaba cautivo en la recámara de mi hija Pau y Máximo tocó la puerta y híjole, esto me quiebra y me dijo que quería que me iba a esperar a que saliera para jugar. Entonces, híjole, eso fue como que dije no los voy a dejar. Entonces, pues fue un momento clave, ¿no? Y dije, no lo voy a hacer, yo me quedo. Y entonces empecé a planear qué iba a hacer después de salir de esa habitación. Y dije, voy a salir, los voy a abrazar, voy a jugar. Y entonces le empecé a poner un sentido más profundo a mi vida y fue como salí adelante, ¿sí? Entonces fue un parteaguas. Creo que es importante señalar todo lo que nos estás comentando, porque así como lo dice el podcast o este programa de radio, es el juego del éxito y no morir en el intento. La vida sí es jugar una situación emocionalmente, personalmente, en algunas etapas de nuestra vida y poder salir adelante en ellas. Qué bueno que me platicas esto y que nos lo comentes con el público, porque también así podremos enfocarnos a la idea que tienes. Ahora, me gustaría decir que si ese momento de tu vida que me estás comentando hizo que ver con lo que estamos, o como el tema de tu película, el tema de tu libro, ¿cómo es? Cuéntame esa parte para que podamos engranar lo que estamos platicando. Claro, sí, como te decía hace un momento, fue un parteaguas en donde desperté y dije, bueno, ahora toca aplicar lo que sé. O sea, de nada sirve tener conocimientos si no los aplicamos y si no los compartimos, justamente, ¿no? Yo tengo muy claro algo que es que en esta vida vinimos a dar, a servir y a compartir, ¿no? Y justamente este espacio es para compartir eso. Mi historia es compartir lo que yo sé y lo que he aprendido a lo largo de mi vida. Entonces se enlaza porque no solo es el que sepa uno las cosas, sino el saber aplicarlas en qué momento y con quién, ¿entiendes?
Sí, Entonces se enlaza con la historia porque justamente hablo de cómo se formaban nuestros ancestros, que ahorita en un momento más se los voy a platicar. entonces, ¿tú crees que ese fue el momento exacto en que tú decidiste o llega la idea a tu vida de poder formar tu proyecto? No, fíjate que si me voy para atrás, eh, considero que en la secundaria, fue en la secundaria cuando una maestra de español nos dejó que hiciéramos una historia. Entonces que esa historia tenía que estar ligada a las drogas. Y yo no sé por qué en ese momento hablé de los viajes que se dan con los hongos, ¿no? Que actualmente sé que no es una droga, es otra cosa. Pero en ese momento mi mente lo asociaba con ello. Entonces sí, desarrollé una historia, un cuento, inventé un cuento que la maestra pues me felicitó. Y no solo eso, sino yo tenía una compañerita que se llama Abigail. Ella era escritora desde la secundaria, muy inteligente, muy conectada con ese tema. Y ella me felicitó, me dice, oye, qué bonito escribes, ¿eh? Te felicito. Entonces para mí eso fue como un halago, fue como el primer destello que tuve, ¿no? Sí, Eh, claro. de ahí, fíjate que en un entrenamiento justamente de inteligencia emocional, que fue el tercer nivel, tuvimos muchas actividades. Y este tipo de entrenamientos, la realidad es que nos muestra quiénes somos en realidad, ¿no? Porque muchos podemos decir, pues yo soy esto, ajá, eso es lo que tú crees. Y en tu vida lo tienes, en tu vida lo eres, en tu vida lo haces. He ahí la diferencia, ¿no? Entre el querer ser y el verdadero ser, ¿no? Entonces ahí, pues sí, se manifestaron todas las áreas de oportunidad que yo tenía en mi vida. Pero hubo un momento en el entrenamiento, ya al finalizar, en que teníamos un momento para demostrar nuestros talentos. Y entonces, obviamente eso ya lo sabíamos, ¿no? Teníamos que ir preparados para demostrar nuestro talento. Y lo que hice fue una historia, y a mí me encanta nuestra cultura. Enlacé esa historia, dije, a ver, Ruth, yo la vi de esta manera y ahora la veo así. Felipe lo vi así y ahora lo veo así. Lupita así, así. Entonces, de cada uno tomé las características de cuando lo conocí, cuando llegó al entrenamiento y ahora que lo estábamos terminando. Es decir, su evolución. Y entonces lo que hice pues fue una historia de nuestros ancestros, pero a ellos colocándolos como guerreros aztecas, ¿no? Y dije, bueno, a ver, Felipe, así. Y entonces incluso involucré al coach y al staff, los involucré a todos en la historia. Y te juro que ese día me dijo, porque la realidad es que le debía una lana todavía al entrenador, a la empresa. Y me dijo, ¿sabes qué? Si tú me das los derechos de esa historia, yo te condono la deuda. Porque le gustó tanto, o sea, la verdad lo impactó y fue que dijo, no, pues órale, ¿no? Yo soy el dueño y ya no me pagues, pero yo quiero esa historia para mi empresa. Y pues así fue. Ese fue como que otro destello, ¿no? De que dije, wow, pues sí hago algo padre, ¿no? Y ya como que lo que ya me hizo crear esto que quiero compartir fue que en otra agencia, en Puebla, mi ex jefe me dijo que tenía que hacer una historia de comunicación asertiva. Esa ocasión hice la referencia con un hormiguero, ¿no? Dije, todos aquí somos trabajadores y las hormigas son una característica de trabajo, ¿no? De fortaleza y muchas otras cosas. Entonces hice la historia del hormiguero. Igual involucré a todos y cada uno de mis compañeros. Y ese día estaba mi directora con nosotros en la junta. También la involucré y te juro,
que hasta ella se levantó, cuando terminé la historia se levantó y me aplaudió y me felicitó mucho porque me dice, oye, qué talento tienes, qué buena historia. Y ahí dije, no, ahora eso me inspiró tal vez a que hiciera yo esta historia, ¿no? La que ya te platiqué. Entonces, quisiera que nos contaras más a fondo la historia, porque digamos, ya ahorita nos planteaste cómo nació la idea, cómo está. Quisiera como que nos pusieras el contexto de la historia, y lo que platicamos cuando agendamos esta entrevista era que tú estabas buscando como, como patrocinadores o como algunos empresarios que le sumaran a tu proyecto. Este espacio está diseñado para emprendedores, para empresarios, para abogados, contadores, y lo que estamos buscando en la comunidad es algo muy interesante. Es escuchar las historias, saber reflexionar lo que nos llega en el mensaje cada una, ser empáticos con lo que está pasando con las demás personas y sumar dentro de la comunidad. Porque a través de estos años yo me he dado cuenta que a veces tú tienes una idea y no es única. Todos tenemos una idea y necesitamos tener esa situación de conocer que alguien más tiene esa idea o otra idea para poder ser empáticos y decir, a mí se me ocurrió también hacer, y entre todos sumar para un proyecto. Eso sí me gustaría más, conocer el entorno de tu historia y lo que estás buscando y qué es lo que necesitas para que tu proyecto se lleve a cabo. claro, sí, como les decía hace un momento, pues yo soy vendedor de autos, ¿no? Eso es a lo que me dedico. Entonces estoy descubriendo ahora que quiero hacer una película de nuestra historia. Estoy investigando y me estoy empapando del tema, ¿no? Entonces, me dicen los expertos en el tema, pues mira, tú tienes que hacer esto, hacerlo. Yo personalmente, ¿qué estoy buscando ahorita? Pues estoy buscando el apoyo pues de personas, de empresas. Incluso pues sé que hay también apoyos por parte del gobierno para impulsar el arte, ¿no? En específico las películas. Estoy buscando esa parte, ¿no? Ya mi guión está terminado, solamente tengo que hacer algunas modificaciones para que sea completamente lo que quiero transmitir. Y pues sí, estoy abierto a eso, ¿no? Principalmente yo he aprendido en la vida a jugar un juego que se llama ganar, ganar, ¿no? En donde sé, y tú también sabes de eso, que las empresas pueden, en lugar de pagar impuestos, dan apoyos al arte, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, hay algunos artículos de la ley de ICR que nos permiten deducir o hacer algunas situaciones en materia fiscal para que puedas patrocinar algún tema cinematógrafo o de arte. Pero sí me gustaría que nos comentaras un poco más del guión, porque para que la comunidad que se interese en tu guión y pueda escuchar de tu propia voz ese guión y cómo puede ser la diferencia, porque a nivel internacional casi cada país o cada cultura ha desarrollado su propio linaje cultural en películas, ya sean vikingos, ya sean vaqueros, ya sean en la Primera y Segunda Guerra Mundial, han llevado muchas áreas de la historia a la pantalla. ¿Qué es lo que nos va a hacer diferente tu guión y que digas que nos puede mantener ocupados o que nos puede entretener este guión y poder hacerlo más cultural hacia algo muy mexicano? Claro, pues mira, en general el tema de la película busca presentar una oportunidad de cambiar las viejas creencias que se tenían acerca de nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo platicar en lo que yo aprendí en la escuela, aproximadamente en cuarto, quinto de primaria. A mí me decían que nuestros ancestros eran tontos,
que intercambiaban oro por espejitos, ¿no? O sea, a mí me decían eso y pues a mí me hacía sentir como de cierta manera indignado, ¿no? Porque dicen que la historia es de quien la cuenta y pues para mí la realidad es que la historia que tenemos o que me enseñaron en la escuela y que seguramente siguen enseñando, pues creo que se aleja mucho de la realidad, ¿no? La historia le da una dignificación a nuestras raíces, rescatando nuestra identidad, la grandeza de la misma, porque no fue una civilización cualquiera, sino una de las más grandes civilizaciones que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, si nos vamos a hablar de los mayas, pues ellos inventaron el cero, ¿no? Todos sabemos qué avanzados estaban, por ejemplo, en agricultura, en medicina, en arquitectura, en astronomía, militarmente, toda la sabiduría que tenían en general. Una de las razones por las cuales escribí esta historia es porque siempre he escuchado, al igual que muchos de nosotros, como lo decía hace un momento, historias sobre las mitologías. Bueno, o sea, las historias mal contadas y también sobre mitologías, lo dijiste hace un momento, los vikingos, yo también puedo decir, no sé, de los griegos. A mí me llama mucho la atención cuando alguien dice, me voy a ir a hacer ejercicio porque quiero el cuerpo de un dios griego. Y por qué no decir de un mexicano? O sea, nuestros ancestros se tienen vestigios de que pues fueron personas grandes y fuertes, ¿no? Y pues nosotros también tenemos el potencial para crear todo ese tipo de historias, ¿no? O sea, ¿por qué hablar de otros cuando nosotros mismos tenemos con qué? ¿Me entiendes? Quiero que cuando se escuche nuestra historia sea diferente, que sea más apegada a la realidad, que se hable con respeto, con orgullo, que haya ese rescate histórico, con una visión diferente, de alto impacto social en un sentido positivo, que tengamos ese sentido de decir estoy orgulloso porque vengo de una línea de guerreros, ¿no? Que tienen una riqueza muy extensa y todo eso que merece nuestro México. Lo que quiero entender es tarde o temprano es una dignificación cultural, es lo que quieres llevar a la pantalla tarde o temprano. En una historia desarrollada, más o menos en qué año, qué contexto, para qué tipo de público está la historia, cómo nos va a atrapar esa historia. Es lo que quiero, como que me atrape eso el mensaje que me quieres dar. Claro. Mira, como te decía hace un momento, la historia es de quien la cuenta, ¿no? Mi historia no está basada como a diferencia de muchas que hablan de esto se desarrolla en tal año, no. Simplemente yo hablo de una etapa de vivencia, ¿me entiendes? Quiere decir que yo te hablo del México ancestral, ¿no? México en el tiempo de nuestros ancestros, por darles un nombre, los aztecas, ¿no? Te hablo de esa... la historia se desarrolla en esa época, ¿sí? Porque si yo hablo de años me voy a pegar a lo que todos conocen, ¿me entiendes? O sea, y yo no, mi historia no se trata de eso. Es más, ni siquiera me voy a pelear con nadie de decir, no, pues
esto no coincide porque no, o sea, no va por ahí. Básicamente, la historia es en el México antiguo y trata de un niño de nuestra actualidad, viaja en el tiempo y se encuentra, este niño, perdón, tengo que darles el contexto. Este niño, pues, al igual que yo, en la primaria, pues se encontraba con una historia diferente, una historia en donde decían, no, pues eran tontos, eran sanguinarios, eran politeístas, eran todas las cosas negativas que dicen que eran nuestros ancestros. Entonces este niño estaba muy renuente y sucede algo mágico en el que él viaja al pasado y se encuentra prácticamente con su él del pasado. Se encuentra con uno igual que él, pero ese niño, que es el mismo en el pasado, le muestra cómo es en realidad la cultura, ¿no? Le da los porqués, porque yo estoy convencido que si nosotros nos ponemos a pensar y analizar, de decir, a ver, ¿en verdad eran tontos? O sea, ¿en verdad alguien que tuviese tanta ignorancia pudo haber hecho una pirámide así? ¿Pudo haber desarrollado todo lo que les comenté hace un momento: agricultura, astronomía, arquitectura, medicina, militarmente formándose? Ajá, lo que yo quiero entender entonces, que tu protagonista va a regresar al pasado, donde va a poner un contexto cultural y social de ese momento de la novela, y la cual pues tendría que ser, ¿y cuál hemos pensado? ¿Animada, animación, con personajes? ¿Qué es lo que tú has visto? Y ahora un contexto muy particular. Ahorita con la inteligencia artificial se pueden generar muchos ya partes de la película donde tú ya podrías hasta generar los personajes, generar muchas situaciones y buscar un contexto pues más animado, ¿no? Para que te pudieras expandir. ¿Y qué estás pensando en eso? ¿O cómo lo podrías llevar? ¿O cuál es tu idea concreta para poder visualizar ese proyecto? Sí, justamente es una historia animada, como bien lo dices, es una historia animada. Pues la realidad es que estoy abierto, o sea, si hay alguien que alza la mano y me dice, mira, yo soy experto en inteligencia artificial y yo puedo hacer tu proyecto, pues adelante, ¿no? O sea, bueno, puedo sumar al proyecto, adelante. Sí estoy buscando eso, o sea, estoy abierto. Estoy tocando puertas, estoy descubriendo, porque como te digo, no me dedico a esto, estoy descubriendo esta parte y ya tengo contacto con algunos guionistas que ya han hecho algunas cosas, incluso en la televisión, ¿no? Y me están pintando el panorama, pero también no descarto, porque ellos me hablan de hacerlo con una productora de cine, ¿no? De cine animado. Pero tampoco estoy cerrado a que si alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer y también me encantaría, sí, está bien, estaría bien. Honestamente, ¿cuál sería mi ideal, no? Mi ideal sería, pues, trabajar con el estado de Puebla, porque la historia se desarrolla justamente en Cholula, Puebla, porque para los que no saben, Cholula tiene la pirámide más grande del mundo, que tristemente está oculta debajo de una iglesia. Y digo, lo ideal sería eso, ¿no? Que pues el estado de Puebla me dijera, pues sí te apoyo. Pero si no, de todos modos se puede adaptar a cualquier estado. Si no sé, vamos a decir, el Estado de México me dice, pues yo te apoyo, yo te impulso, pues no pasa nada, la adapto tal vez a Teotihuacán o a, no sé, donde sea. Sí, entonces, esa era tu pregunta, ¿va? Sí, claro. Entonces tú ya tienes desarrollado el guión, pero todavía te falta como que el proyecto centrarle un poco más hacia el lado
de la imagen, de la animación, todo, para que pues puedan sumarse a tu proyecto y puedan reunirse contigo entonces. Mira, ya tiene una estructura. Sin embargo, esa estructura puede moldearse, ¿entiendes? O sea, no estoy casado solamente con Puebla porque pues a lo mejor mi estado me dice que no, pues no pasa nada. Y otro estado me dice que sí, puedo adaptarla, ¿me entiendes? O sea, ya tiene una estructura y la columna vertebral de la historia va a estar fija, solamente que la puedo adaptar a otras cosas que pues también resalten pues lo que se necesite, ¿me entiendes? Entonces lo que entiendo es que podemos llevarla hacia un sinnúmero de estados, donde pues sabemos que en México hay muchos estados que cuentan con este tipo de pirámides o de situaciones ancestrales que pueden irse adaptando cada una hacia tu proyecto. Entonces podrías hacer una saga, o cuál es la visión, o también podríamos, ahorita que está de moda, a lo mejor no una película, sino una serie animada y poderla fraccionar en varias ciudades y viaje el personaje. ¿No has pensado en cómo poderlo llevar a cabo así? Y a lo mejor cómo poder tener el primer demo o los primeros capítulos para que tú puedas pues ofrecerlo más al público. Por supuesto que sí, fíjate que sí, esta historia tiene el potencial incluso de hacer una serie. Mi primera idea fue una película, porque la realidad es que sí se resume mucho el tema de cómo se forma, ¿no? Porque como te decía hace un momento, cómo se forma alguien no es de la noche a la mañana, ¿no? Vamos a hablar del común, del común de un ser humano, ¿no? Cuando nace, pues ya sabes que hay que comprar pañales, ya sabes que hay que darle biberón, ya sabes todo eso que sabes, todo con un propósito. Cuando tú compras biberones es con un propósito, ¿no? Pues, alimentar al bebé. Y el biberón tiene una forma de un chupón que se asemeja al pecho de una mujer. Entonces, todo tiene un porqué, ¿no? Lo vemos tan simple, pero no es así. Todo tiene un porqué, un diseño, y así lo mismo teníamos nosotros, ¿no? Pues, hay un porqué, debes levantarte en tal horario. Hay un porqué del por qué debes hacer esto. Hay un porqué por el cual tomar el sol. Hay un porqué bañarte con agua fría. Hay un porqué, ¿me entiendes? O sea, todo eso lo resumí, pero en realidad sí tiene el potencial de ser una serie y explicar paso a paso cómo se formaban nuestros ancestros. Y también esto pienso yo que es el inicio de una historia diferente, porque con esto quiero darme a conocer primeramente en el país y también en el mundo, porque mi historia tiene ese potencial, ¿no? No solo para hacer algo local, sino algo universal, porque todos siempre quieren tener más conocimiento cultural, incluso de otros lugares, ¿no? Y cuando se habla de México, o más bien cuando se hable de México, que se sienta ese respeto, ¿no? Decir, no, a ver, los ancestros de los mexicanos eran íntegros, eran grandes, eran ricos en todo. Quiero cambiar esa imagen que se tiene a veces de nosotros, de nuestros ancestros, que vaya más allá de un simple aborigen, o no sé cómo llamarlo, cómo nos tienen, con taparrabos y con plumas y que adoraban dioses y que sacrificaban a lo tonto y que etcétera, ¿no? O sea, que prácticamente éramos unos cavernícolas. Quiero que se cambie eso. Entonces, esta película es el principio de una historia que estoy ideando, estoy creando. Incluso también he tenido algunas entrevistas con algunos, pues hasta danzantes mexicas, en donde me cuentan lo que saben, y lo estoy hilando porque quiero crear una historia
real, con personajes reales que puedan mostrar la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, cómo en realidad pasaron las cosas. Es que ahí es donde yo me gustaría que nos diéramos la idea concreta, porque, digámoslo, ya tienes la historia, ya tienes los personajes, ya tienes el contexto y ya estás visitando entonces quien te pueda llevar a buen puerto este proyecto, digámoslo así, para que tengas el contexto histórico y tú lo puedas desarrollar de una manera correcta. Es correcto, sí. O sea, como te decía, hablando específicamente de esta historia, me estoy documentando en cuál es el paso a paso para llegar a donde yo quiero llegar. Y esto que les comenté hace un momento de que voy a buscar ya sea el apoyo por parte del gobierno o también del sector privado, pues es lo que estoy descubriendo, lo que estoy investigando para llevarlo a cabo. O sea, lo más importante es la historia, ya la tengo, y el guión. Ahora lo que entiendo es el contexto, porque también es un proyecto, también es complicado, y más en México, donde cada vez a los empresarios, a la gente emprendedora, se va cerrando un poco las situaciones del día con día. Entonces, ¿qué te hace diferente a ti o qué te puede favorecer para que tu historia nazca? Porque eso es lo más importante. A veces las ideas, pues tarde o temprano quedan plasmadas, quedan en el tintero, pero llevar a que sean hechas, ¿qué es lo que te da de diferente o qué es lo que me gustaría conocer? Esa situación personal, esa situación de contexto que tienes tú en tu historia personal, que vas a integrar a tu proyecto para que esta no se quede nada más en el tintero. Claro. Mira, como es bien sabido, en nuestra cultura, los mexicanos somos como muy nacionalistas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mi historia y muchas otras? Es que hay una conexión. Mi historia va a generar una conexión entre porque muchos dicen, no, nuestros ancestros eran así. Vuelvo un poquito más al tema, ¿no? Nuevamente al tema. Nuestros ancestros eran así, así, así. Pero, aún así, estamos orgullosos de ellos. Pero imagínate que te cuento, que te muestro otra historia en donde realmente todo tiene un porqué y no eran salvajes, no eran ignorantes y todo lo contrario, eran personas muy preparadas. Si ya hay un orgullo, ahora con esta historia diferente, ese orgullo se va a fortalecer y va a generar esa conexión, ¿sí? Porque al final del día, yo algo que entiendo y que he aprendido en esta vida es que todos somos uno, ¿sí? Todos tenemos algo en común. Nuestros ancestros se van a conectar contra los ancestros de las civilizaciones que hablamos, con los vikingos, con los egipcios, con los griegos, con todas esas grandes civilizaciones que tienen un significado muy positivo en el mundo. Ahora van a decir, caray, van a voltear y mira, en México también tenían eso, también coincidíamos en esto, en el otro, y ta. Entonces, creo que mi historia es que va a formar una conexión más allá de lo que conocemos. Estamos hablando de un orgullo nacionalista, más que nada, porque también el contexto social ahora que tenemos en estas situaciones de separar por clases, por formas de pensar, por todo eso, si ocupamos como nación algo que nos una, algo que podamos nosotros compaginar y que veamos que, como tú bien lo dices, todos somos uno y vamos hacia un propio objetivo, ¿no? Porque realmente lo que nos está pasando actualmente socialmente es que estamos separados, izquierda contra derecha, buenos, malos,
Entonces hemos perdido un poco ese orgullo nacionalista y estamos diferenciando la cultura de los valores políticos, no sabemos, valores empresariales, no sabemos hacia dónde dirigir esta situación. ¿Crees que tu proyecto nos podría abrir la puerta para que podamos unificar esa razón y poder encaminarnos hacia un pensamiento crítico, pero también al mismo tiempo fluido hacia ser una sola nación, un solo objetivo, que sería ahorita buscar una estabilidad más que nada, porque se vienen tiempos turbulentos a nivel internacional, no nada más en México? Entonces, derivado de esos tiempos, necesitamos una bandera sólida que nos diga, todos vamos hacia un mismo sitio. Claro, y no solo, o sea, completamente, pero no solo eso, sino que es unificarnos como seres humanos, ¿no? Porque te decía hace un momento, o sea, cuando hablamos de otra civilización avanzada, pues decimos, no, pues mira, ellos lograron esto, el otro. Pero mira, ¿qué crees? Allá en México también lograban esto y el otro. Entonces quiere decir que estaban conectados de cierta manera, ¿me entiendes? Entonces todos somos igual, todos buscamos muchas cosas en común, ¿no? En particular, yo pienso que buscamos el cómo trascender, ¿no? Y cada quien lo va a buscar de la manera, pues en particular, de acuerdo a lo que sabe, de acuerdo a lo que conoce y de acuerdo a lo que es. Entonces, cuando pensamos de esa manera, nos damos cuenta que todos podemos encontrarlo de diferente manera, ¿no? De acuerdo a lo que acabo de mencionar y con lo que tenemos principalmente, ¿no? O sea, nosotros hicimos pirámides tal vez con ciertos materiales, los egipcios hicieron pirámides con otros materiales, pero al final del día buscaban algo en común, ¿entiendes? Entonces, respecto al tema social, es despertar un poco, despertar y saber que todo vive en nosotros mismos. No es buscar afuera, ¿sí? Es buscar adentro. Y en eso, y de eso hablo en mi proyecto. O sea, no busques afuera, no hables de afuera. Primero conócete a ti mismo. Primero encuentra en ti mismo, ¿no? Uno de los males actualmente es la ansiedad, la depresión y todas esas cosas. Y he encontrado que en común eso les pasa por buscar afuera. Tienen una decepción amorosa con una relación de pareja, pero en realidad lo que buscan está dentro de uno. Y cuando nosotros nos complementamos como seres, podemos compartir. No querer encontrar lo que nos hace falta en otra persona. No, yo ya estoy unificado, yo soy un ser íntegro, y entonces ahora voy a encontrar una pareja con quien compartir lo que tengo. Porque también hay algo que yo siempre he pensado, que no puedo dar lo que no tengo, ni pedir lo que no doy. Pero si yo ya soy y yo ya comparto, pues del otro lado también alguien me va a compartir algo. Y entonces ¿eso a qué me va a llevar? A tener paz, a tener armonía, a tener equilibrio, a tener una integridad, ¿sí? Entonces mi película también toca esos temas, ¿no? De que tenemos que encontrar la manera de que la rueda de nuestra vida gire parejito, o lo más parejito posible, ¿no? Porque también entiendo que la perfección en el humano, honestamente no creo que exista, pero sí algo que se pueda acercar más a ello. Entonces quiero entender, amigo, que todo lo que tú estás señalándonos o lo que llevamos platicando durante toda esta mañana es un proyecto prácticamente de vida que quisiste retomar a partir de tu enfermedad, cómo cambió esta situación, y
esa forma de que tú llevas a cabo esta unificación en tu proyecto parece interesante. Tarde o temprano, pues como bien lo platicamos, las personas somos un todo y aparte pues tenemos muchas áreas que deben de complementarse. Me gusta mucho tu visión de cómo quieres hacer tu proyecto. Me gusta cómo lo estás llevando a cabo. Lo más importante, como comentábamos hace un rato, o quiero destacar, es la capacidad que tienes tú de llevar un sueño, tu sueño a la vida. Eso es lo que yo quiero que se lleven también en esta charla, porque la vida, como bien lo señalamos, es cómo no morir en el intento de hacer las cosas, como bien llamamos este programa. ¿Por qué? Porque suceden muchísimas situaciones a través del tiempo que nos hacen tratar de perdernos, pero lo importante es seguir intentando, levantándonos, seguir viendo cómo podemos llevar a cabo nuestros proyectos. Y en este caso, el tuyo suena muy interesante. A lo mejor es también pensar que del público o de las personas que nos podemos llegar, es que alguien pueda acercarte contigo, sumar a tu proyecto, hacerlo crecer, ver una forma de que se puede integrar con lo que, o con el objetivo que tú tienes y poder sumar, amigo. Me gustaría pues conocerte, dónde te pueden encontrar, llegar a la conclusión, darme tus conclusiones de esta charla y decirnos también que en cuánto ves a tu proyecto ya pues grabándose y cómo poderlo culminar del mejor éxito posible. Claro, pues mira, apoyando un poco al nombre de tu espacio, cómo no morir en el intento. El cómo no morir en el intento es algo más profundo que la propia frase, ¿no? O sea, porque conlleva a una integridad de un ser, ¿sí? Porque hay muchas personas que piensan, y hay muchas personas, o sea, piensan de una manera muy padre, ¿no? Pero solo se queda ahí. O sea, y alguien que realmente desarrolla y cumple sus sueños es una persona que se integró, ¿sí? En muchas áreas de su vida, porque no es fácil soportar burlas, soportar críticas, soportar comentarios malintencionados, ¿no? Porque alguien que tiene visión dice, no, pues yo voy a hacer esto. Los que pensamos en grande somos criticados constantemente, ¿sí? Porque dicen, ese está loco, ¿qué va a ser una película? ¿Qué va a ser un libro? Sí, nomás cuenta historias, ¿no? Y a veces sufrimos hasta un menosprecio. Pero los que realmente queremos salir adelante y pensamos en grande y tenemos fe en nosotros, hacemos que las cosas sucedan, ¿sí? Entonces, ¿cómo no morir en el intento? Pues es un cúmulo de, más bien es un conjunto de muchas cosas que debemos tener como seres y decir, vamos para adelante, ¿sí? Y lo voy a hacer y me cueste lo que me cueste. Y es así como se dan las cosas y como no morimos en el intento, ¿sí? Y si morimos en el intento, pues ni modo, ¿no? Seguramente van a hacer cosas que no estuvieron en nuestras manos, pero yo sí tengo algo muy claro, que voy a hacer todo lo que está en mis manos y más allá de eso para llegar a donde quiero llegar. Entonces, te lo digo con esa convicción, mi hermano, sí lo voy a lograr y lo voy a hacer. Espero que con el apoyo de pues primero que nada, me encantaría que lo hiciera con mi gobierno, porque pues mi historia está ligada a ello, pero si no se puede con mi gobierno, con quien sea, yo adapto la historia y le damos para adelante y lo logro. Esa es una parte, ¿no? Y la otra parte me dices cómo me encuentran. Actualmente no tengo como una página oficial de esto, porque terminé mi historia, me fui a hacer el guión y es lo que estoy terminando. Estoy prácticamente en pañales. Yo calculo que en 2 años esto ya tiene que estar realizado, ¿sí? Por eso le estoy metiendo más velocidad, pero si me permites
crear, no había pensado, qué bueno que me lo dices, voy a crear una página especial de esto y te la voy a compartir, mi hermano, para que pues tú en tu espacio, en una o dos entrevistas que tengas más, si se puede conmigo, pues estaría perfecto, para ahora sí ya darles el avance, tal vez, no lo sé, pero si no, pues tal vez me apoyes tú en decir, miren, ¿se acuerdan de Pablo Mar? Estas son sus redes, las voy a crear, muchas gracias por eso. Claro, temprano, si no, compártanos aunque sea tu número o dónde se puedan localizar, porque yo veo tu proyecto interesante y que pueda tener tarde o temprano un fruto, porque como bien lo dijiste y señalaste, hay muchos retos a través de la vida y de los espacios que lo importante es atreverte a hacer las cosas. Hay veces que dejamos proyectos por miedos, por situaciones. A mí la charla contigo me llamó mucho la atención por eso, porque tú no estás quedándote en el intento, no estás muriendo en el intento de hacer algo en tu vida. Lo importante, tarde o temprano, que hace la diferencia es intentarlo hacer. Si no se logra, pues voltear a ver qué es lo que no integramos o qué es lo que nos faltó, volverlo a hacer, y tarde o temprano la práctica o la cotidianidad nos va a llevar a hacerlo y a poder tener un buen fin en nuestra vida personal y profesional. Tarde o temprano, tengo años de conocerte, hemos platicado sin número de situaciones, entonces me gusta mucho tu forma de ver la vida y tu forma de cómo estás platicando en nuestro proyecto, porque tarde o temprano tú no te estás quedando o estás conformándote con algo en la cabeza, estás poniendo de tu parte para que sea real y se pueda llevar a cabo, y tarde o temprano tú lo concluyes y los mejores éxitos es lo que te deseo, amigo, y más que nada que nos compartas cuando se llegue a cabo en el programa, pues fragmentos y cómo vamos a ir desarrollando, cómo fue desarrollar tu proyecto. Muchas gracias, claro que sí. Algo que tengo muy claro en esta vida es que sí o sí lo logro. O sea, ya quemé todos mis barcos, no tengo otra opción, ¿sí? O sea, de que lo logro, lo logro. Para mí no hay un plan B. Este proyecto lo voy a hacer, sí o sí, y no tengo otra opción, ¿entiendes? Y una vez que conquiste me voy con el siguiente. Pero, mi hermano, no tengo otra opción, quiero que lo sepas. O sea, sí o sí lo tengo que lograr y lo voy a lograr. Querido público, pues aquí es una historia de vida. Realmente esta charla fue para mí muy conmovedora, tuvo momentos muy importantes, interesantes. Tu historia vale mucho la pena que contar, y como en este espacio lo que buscamos es darle una apertura a cualquier persona y que nunca muera en el intento, como bien lo dice el programa. Pues bueno, nos vemos la siguiente semana, querido público. Un placer tenerlos y las mejores bendiciones. Muchas gracias, bendiciones.